Bueno, tengan nuevamente buenos días, distinguidos estudiantes. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, que estamos en fecha 14 de noviembre del 2022, ¿no? Nuestra clase virtual que estamos pasando de esta manera, justamente a fin de no perjudicarnos y también en cumplimiento de lo que ha indicado nuestra coordinadora, ¿no? Para que pasemos en estos días de paro las clases de manera virtual. Antes de continuar, por favor, me confirman si están escuchándome. ¿Alguien, por favor? Licenciado, buen día. Sí, Gracias, muy amable. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de avance relacionado principalmente con lo que significa el muestreo. ¿Ya? Permítanme compartirles la pantalla. Nuestro tema se denomina muestreo en poblaciones, ¿no? Es parte, obviamente, de la temática que aplica algunos contenidos principalmente a partir de los conceptos y procedimientos que hemos aprendido en clases precedentes. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a aprender justamente qué significa muestrear, cuál es la necesidad de un muestreo, qué significa y cuál es el concepto de población, qué representa la muestra con relación a lo que significan las poblaciones, ¿ya? Y obviamente los procedimientos de cálculo, ¿ya? Que son parte constitutiva de este tema. Entonces, con ello vamos al texto que también, por supuesto, lo van a ustedes disponer en la plataforma. ¿Ya? Vamos a lo que significa la parte de los conceptos que estamos y que hemos mencionado hace un momento. Bueno, inicialmente cuando hablamos de poblaciones, nos referimos fundamentalmente a un concepto que engloba una totalidad. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, algunas definiciones como las que ustedes pueden evidenciar en el texto, la cual dice, población es el conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, ¿no? Esto lo dice Levin y Rubin en 1996. Si se fijan el concepto, hay que obviamente se va a repetir en la medida en la cual vayamos viendo luego los ejemplos y también analizando otras definiciones, se repite el concepto de conjunto y de la totalidad. ¿Ya? Siempre cuando hablamos de una población, hablamos de un conjunto y de la totalidad de los elementos que estamos o pretendemos estudiar y sobre los cuales queremos sacar conclusiones. Cárdenas, otro autor, nos dice, una población es un conjunto de elementos que presentan una característica común. Nuevamente, conjunto, elemento, que también la anterior definición de Levin y Rubin han mencionado, solo que ahora se incorpora lo que el aspecto de común, ¿no? Es decir, están agrupados bajo aspectos que tienen características comunes, es decir, que comparten algún tipo de aspecto en común, ¿no? Ahora, obviamente, en el caso del proceso de investigación y de aplicación estadística, ¿no? Es muy importante determinar justamente lo que significa la población a la cual nosotros estamos mencionando. Ahora, este concepto de la población también es relativo. Existen poblaciones que desde el punto de vista de las diferencias con relación a otros grupos se constituyen pues y cumplen el requisito de poblaciones. Pero también existen poblaciones que desde el punto de vista un poco más genérico se convierten en partes constitutivas o en muestras, ¿no? De una población mucho más grande. Por eso es importante también realizar una definición o anticipación previa. Por ejemplo, ¿no? Si respecto de los países, ¿no? Decimos la población de Bolivia y la población de Argentina, la población de Paraguay, la población de Perú, claramente el aspecto común de cada una de esas poblaciones que acabo de mencionar es la nacionalidad, ¿no? Es el país de la cual proceden. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta otros superconjuntos, un conjunto mucho más amplio, podríamos decir, por ejemplo, el conjunto de los seres vivos, de los primates, por ejemplo, ¿no? O sea, de los homínidos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí obviamente cuando realizo este tipo de especificación, de declaración,
¿ya? No importa, no va a importar la nacionalidad, ¿no es verdad?, de los seres humanos, son parte de los homínidos, ¿no? Igual que los chimpancés, los orangutanes, etcétera, ¿no? Entonces se van a clasificar en seres humanos, se van a clasificar en un grupo de población de seres humanos, población de orangutanes, población de chimpancés, de gorilas, etcétera, ¿no? Entonces en ese caso, fíjense, ya ha dejado de interesar el concepto de población y se engloba un conjunto mucho más grande, ¿no? En este caso que incorpora a los seres humanos. Y si digo, por ejemplo, un conjunto de mamíferos, ¿no? Más grande todavía, se va a incorporar otros mamíferos, ¿no? De las diferentes y diversas y miles de especies, se va a contar juntamente con humanos, con chimpancés. En el caso de, si lo amplío más todavía, ¿no? Y digo, es conjunto de seres vivos del planeta, uy, es mucho más grande, ¿no? Van a entrar ahí, además de las poblaciones de los mamíferos, van a entrar plantas, insectos, etcétera, ¿no? O sea, como se darán cuenta, el concepto de población se vuelve bastante general en la medida en la cual nosotros no lo definimos con anticipación, ¿no? Entonces, la definición es muy importante. Y también otro aspecto que podemos, digamos, inferir a partir de lo que estamos mencionando es que las poblaciones son relativas, ¿no? Pueden constituirse en respecto de los elementos que las componen en poblaciones, en formas de agrupación de características comunes, pero con respecto a otras en las cuales son contenidas, se convierten en elementos o en muestras nada más, ¿no? Eso también es importante destacar. Pero bueno, en cualquier caso, siempre es importante determinar que existe la necesidad de pues, justamente poder identificar los componentes de esa población y también determinar, ahora lo voy a subrayar, dos aspectos también importantísimos, ¿no? Que entran en juego dentro de todo lo que estamos aquí mencionando. Y es su posibilidad finita o infinita, es decir, si los elementos con los cuales esa población está siendo integrada tiene, digamos, un alcance finito o infinito. A ver, pero vamos a tratar de recordar con ustedes cuál es el concepto de finito o infinito. A ver, Daila Garavito está en sala. Daila Garavito. Daila. No está en sala. Ya. Por favor, Elena Hidalgo está en sala. Elena Hidalgo. No está también en sala. Vamos a poner en sala de espera. Francisco Aguirre está en sala. Sí, licenciado, buen día. Buen día, Francisco. A ver, díganos en sus palabras, ¿qué entiende usted por algo finito y qué entiende por algo infinito? Algo finito es algo que podemos lograr contar o quizás, digamos, tocar, y lo infinito es que ya no se puede, digamos, contar, ¿no? O sea, es inextenso, es bastante extenso. Ya, gracias. No sé si Sí, sí, gracias. Correcto, ¿no? O sea, el concepto de finitud significa que, en palabras simples, hasta dónde nosotros teniendo una serie o un conjunto de elementos, una serie ordenada o desordenada, como quieran, podemos llegar a determinar o a cuantificar qué número o qué cantidad existe, ¿no? En ese conjunto. Por eso se dice que es finito. Como dice el compañero, podemos llegar a contarlos, ¿no? Es decir, desde el primero hasta el último elemento. Pero cuando es infinito, ¿ya? Significa no necesariamente que, bueno, pues podemos decir, por ejemplo, el universo es infinito o qué sé yo, ¿no es verdad? La energía es infinita, no sé. Pero no estoy yéndome a ese concepto tan amplio, ¿no? Si me estoy diciendo, cuando nos referimos a lo infinito, significa de que es muy grande, ¿ya? El número de elementos que componen
que podemos contarlos hasta cierto punto, pero no podemos alcanzar a conocer la totalidad de elementos que existen en ese conjunto, ¿ya? O sea, no podemos inferir de que no se pueda contar totalmente, simplemente nuestras posibilidades reales hace que no podamos llegar a contarlas, ¿no? De esa manera. Entonces, eso es el concepto de infinito, ¿no? No se puede, como dice el compañero, no vamos a poder contar la totalidad de elementos. No es porque no exista una totalidad, sino porque nosotros no tenemos el alcance suficiente para poder contar. Ejemplo, el número de estrellas en el universo, ¿no? Se hacen estimaciones, bueno, los astrofísicos, los biólogos dicen, puede haber tantas, tantas, algunos dicen, bueno, son infinitas, bueno, eso es un buen ejemplo, ¿no? Se dice que son infinitos porque lo único que podríamos hacer son aproximaciones, saber más o menos cuántas están ahí, pero nuestras limitaciones no podemos ver hasta los límites del universo, ¿no? Solamente podemos ver hasta donde nos Dicen, permiten. Sí, escucho. Adelante, disculpe que le interrumpa, dicen, adelante. a lo que yo sabía de finitud era que todo tiene un fin y esto es algo que le da sentido a la existencia del ser humano. Eso es lo que yo vería en finitud. Ya. ¿Y qué sería Sí, infinitud? en infinitud. Sí. Sería lo que carece de límites, Ya, dice. ya. Bueno, el primer concepto que ha mencionado usted no es que no sea válido, es más filosófico, ¿no? ¿Verdad? Nos da un sentido el hecho de que podamos, digamos, tener o conocer límites de algo, ¿no? Y lo otro, digamos, que no se conocen los límites. Mm, ya. Pero sigue siendo un concepto filosófico, ¿no? Es que no es que no sea válido, simplemente en estadística, como el área y el objeto de estudio de la estadística es precisamente, en palabras simples, ¿no? Determinar o analizar cómo se organizan los datos, cuantificar los datos. Entonces, más un poco aplica lo que ha dicho el compañero anterior, ¿ya? Es decir, la capacidad de poder contar, ¿ya? Obviamente, podemos decir, si no tiene límites no podemos contar, no necesariamente, ¿ya? Justamente hay un área de las matemáticas que se llama el cálculo infinitesimal y se lleva una materia, un tema que se llama límites, ¿ya? Entonces, ustedes seguramente en colegio tal vez algunos han llevado los límites, ¿no? Y siempre se decía el límite de esta función cuando la variable tiende a infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no es que la respuesta sea infinita, ¿no? O sea, dependiendo de la función, podía sacar un valor. Es decir, se podía sacar un determinado valor o un intervalo de valores. ¿Ah? En algunos casos también se podía, la respuesta era infinito o indeterminado. Pero, ¿qué significa eso? Eso significa que aún en escenarios de variables que tienden hacia lo infinito, ¿ya? Los límites son posibles determinarlos. Por eso les decía, el concepto es más filosófico y en el caso de estadística es mucho más práctico y nos refiere fundamentalmente a esa capacidad de contar, ¿ya? De todas maneras, para resumir, en el caso de nosotros en estadística, usualmente vamos a tender a trabajar, salvo que se mencione explícitamente, en poblaciones finitas, ¿eh? Es decir, poblaciones que tienen esa capacidad de poder cuantificarse desde el primer elemento hasta el último elemento, ¿eh? Eso por favor tomen en cuenta. De todas maneras, poblaciones también tienen un elemento o una característica de finitud o infinitud, por lo que acabamos de mencionar y lo que sus compañeros han complementado. Bueno, hay una problemática, ¿no? Incluso cuando se trate de poblaciones que sean finitas, pero que sean muy grandes, ¿no? Y es respecto de lo que significa la observación y la medición. Vamos a aquí subrayar esto de la observación y medición, ¿ya? Cuando son muy grandes, aun cuando sean finitas, es muy difícil poder determinar, por ejemplo, o estudiar todas las características que se necesita. Y fundamentalmente es por limitaciones de costos, lo dice acá, son limitaciones de trabajo que involucraría, por ejemplo, recolectar la información
de todos y el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense, bueno, ahora es el famoso tema del censo que está de moda. En el caso de Bolivia, bueno, es el número de meses y todo lo demás, que más allá de la discusión política o discusión técnica, entre comillas, ¿ya? Sí es posible realizarlo en un cierto tiempo. Pero, ¿qué pasaría si a alguien se le ocurre censaremos a toda la población del mundo? ¿No? Es decir, no solo de Bolivia, se va a censar a China, a la India, a Rusia, a toda la población del mundo. Queremos saber cuántos habitantes hay en este preciso, o en una fecha determinada, ¿no? En un preciso momento. Ahí, por ejemplo, bueno, si bien alguien puede decir, bueno, es factible, estamos en el mismo planeta, nadie se va a escapar a otro planeta para no ser censado, sí, pero si se darán cuenta es muy complejo, es muy grande para poder realizar tamaño esfuerzo, ¿no? Tamaño empresa, emprendimiento, porque primero tendríamos que garantizar que toda la población del mundo esté disponible en un momento determinado y tal vez en un mismo tiempo, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Segundo, hay lugares en el planeta que son bastante inaccesibles, ¿no? Están en las selvas amazónicas, hay tribus, están en la India, por ejemplo, lugares alejados, están gente viviendo incluso en los polos, ¿no? En la Antártida, etcétera, ¿no? Entonces, es muy complicado, la logística sería bastante, incluso tal vez me atrevo a decir que sería casi imposible realizar una tamaña acción, ¿no? Por el hecho de que existen muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando es muy grande la observación y medición implica una complejidad, implican problemas, ¿ya? Entonces, ¿a qué se recurre? Se recurre a una muestra estadística, ¿ya? O sea, ¿qué significa obviamente cuando hablamos de muestra? Significa que nos dé la posibilidad la estadística de poder sacar una información que sea relativamente representativa de esa población, ¿ya? Sin tener que realizar un relevamiento de información total de todos los individuos que componen justamente esa población que estamos queriendo realizar. Por las razones que le estoy diciendo, ¿no es verdad? Por las razones de costos, tiempos, complejidad, logística, etc. ¿Ya? Esa es entonces la consecuencia de tener poblaciones grandes y también el aporte de la estadística para que nos ayude o nos coadyuve en este propósito, ¿no? De tener la información. Entonces, para ello, obviamente, es necesario definir lo que significa la muestra, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, Spiegel, que es un autor famoso que ha escrito libros, hay un libro justamente que se denomina Estadística, que lo ha escrito este señor, dice, se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representarla, ¿ya? Es decir, ya con Spiegel estamos justamente aterrizando en lo que les decía, ¿no? Hay la población, la conozco a la población, bueno, y también sé que hacer un relevamiento de toda la población es una tarea harto difícil, entonces lo que necesito es sacar una muestra. Y justamente el concepto surge como una parte de esa población. Voy a extraer una partecita de esa población para estudiarla, representarla, sacar las conclusiones respecto de los datos e información que exista y para poder justamente conocerla, ¿no? Conocer esa población a partir de una muestra. A ver, recapitularemos un poquito porque siempre es importante que se nos queden estos conceptos clave. Vamos a volver a preguntar. A ver, Fabiola Gómez está en sala, por favor. Fabiola Gómez. No está Fabiola Gómez. Javier Ricalde, ¿está en sala? Le dicen buenos días, sí, yo estoy en la sala. Buenos días. Por favor, háganos recuerdo para que sus compañeros también no se olviden por qué es necesario, por qué sería necesario sacar una muestra y a qué se debe que tenemos que sacar una muestra. Eh,
es necesario porque para saber cómo está, digamos, que A ver si le puede ayudar Janel Rosana Orco, ¿está en sala? Janel, Sí, licenciado, buenos días. buenos días. A ver, háganos recuerdo para por qué tenemos que sacar una muestra, ¿a qué se debe que tenemos que sacar una muestra? A lo que le he entendido es porque hay poblaciones que son muy extensas, muy grandes, y nos sirve para sacar una representación que sea no totalitaria, pero sí muy relativa a la población. Ya, muy bien. Justamente lo que acaba de decir la compañera, es decir, poblaciones que son muy grandes. Bueno, sobre todo, ¿no? No es que el criterio de que sea grande o pequeño, sino la dificultad que significa sacar información de esa población, ¿no? Si tenemos una población grande, posiblemente la labor de poder extraer la información de esa población esté fuera del alcance del investigador, ¿no? Del estadístico. Entonces, ¿qué necesita realizar para que pueda tener la información, pero que sea además representativa? ¿Ya? Es decir, que sirva, que nos ayude a decir, así es esta población, sin haber estudiado a toda la población y simplemente haber sacado la muestra. ¿Ya? Entonces, va por ahí, digamos, el sentido de la necesidad de tener una muestra para obtener la información de una población. Bien. Hay otras definiciones también importantes, como lo de cadenas, que dice una muestra debe ser definida en base de la población determinada y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la población en referencia. Eso nos dice cadenas. A ver, vamos a ver qué han entendido de esto, de esta definición. ¿Está Jessica Fernanda Campos en sala? Jessica, ¿nos escucha? Jessica. Creo que no está disponible Jessica. Licenciado, buen día, ¿me escucha? Sí, escucho Jessica. A ver, Jessica, por favor, interprete qué es lo que quiere decir cadenas, ¿no? Cuando dice que una muestra, lo voy a subrayar, lo que necesita interpretar, una muestra debe ser definida en base a la población y las conclusiones que se obtengan solo podrán servir o referirse a la población en referencia. A ver, ¿qué significa para ustedes? Alguien del curso, por favor, que le ayude a su compañera. ¿Alguien del curso? Perdón, licenciado, tal vez no sé si estoy entendiendo, pero Ya, se puede adelante. sacar la muestra de una población, como indica, determinado o bien definido. Y esa conclusión sobre como ejemplo, sobre las necesidades de esa población va a ser siempre referida a esas necesidades y no va a influir, digamos, hacia otra población que no tengan las mismas referencias o necesidades. Por ejemplo, si hacemos una parte estadística de necesidades en la población de Potosí, va a ser diferente a las necesidades que tiene
Ya, Potosí. No sé, yo entiendo de esa forma. ya, gracias. Bueno, de hecho, su compañero tiene razón. ¿Ya? Aquí hay un aspecto que está bastante claro. Siempre que sacamos una muestra de esa población, solo va a ser aplicable a la población de referencia, esa población en la cual hemos obtenido la muestra. No se puede inferir, no se podría inferir a una población, a otra población, más bien dicho, diferente, ¿no? Es decir, por ejemplo, si sacamos, como lo decía su compañero, ¿no? Una encuesta o información de una población de, por ejemplo, de Potosí, no se va a poder inferir y decir, bueno, porque Potosí tiene estas preferencias, por ejemplo, si estamos hablando de preferencias de consumo o preferencias relacionadas con, puede ser criterios educativos o lo que sea, ¿no? Con relación a una población, a sus aspiraciones, no se puede inferir a Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, porque Potosí dice Santa Cruz debe decir también así. Son otros contextos culturales diferentes, ¿no? Posiblemente Santa Cruz tenga otras expectativas diferentes de las de Potosí. Por ejemplo, en Potosí tenemos la minería, ¿no es verdad? Casi va a girar en términos de economía, va a girar en eso, ¿no? Pero Santa Cruz posiblemente no, va a ser agro, ¿no? Ellos manejan bastante soya, ¿no? Imagínense igual a Santa Cruz, ¿no? Que se priorice la soya y se diga, eso se infiere también para Potosí, Potosí diga, pero nosotros ni producimos soya, ¿no? Entonces no tiene sentido. Eso significa lo que están en este momento observando, ¿no? Entonces, las conclusiones obtenidas solo se van a poder aplicar a las poblaciones de referencia cuando realizamos un muestreo. A ver, ¿alguien levantó la mano? Kevin, Licenciado, adelante. Adelante, licenciado, Kevin. buenos días. Buen día. La muestra igual podría servir, ¿no? En la minería, como hacen muchos ingenios, traen 1 tonelada, no, 7 toneladas de carga bruta y sacan una pequeña muestra de eso para llevar a análisis químico y para que no sea tan costoso ni bultoso llevar cada piedra de cuánto es su ley, y así también lo llaman muestra. Ya. Bueno, sí aplica, ¿no? El caso que está diciendo el compañero también aplica con relación a la minería y principalmente a esos procesos de comercialización, ¿no es verdad? Es decir, es un buen ejemplo, tienen saber la ley de un mineral para comprar, ¿no? O para saber en cuánto van a vender. Y, bueno, no, el análisis del laboratorio químico no va a analizar pues las toneladas de mineral que tienen, ¿no? Que han extraído, porque sería pues una tarea imposible, ¿no? En términos de tiempo, en términos de costos, de activos, ¿no? Entonces no tiene sentido. ¿Qué es lo que hacen? Van extrayendo muestras de diferentes lugares justamente de la carga de minerales, el laboratorio, hasta sacar una pequeña muestra, ¿no? De unos cuantos gramos o kilogramos, ¿ya? Y menos inclusive, y luego pues lo someten a un análisis químico y ya pueden saber la ley, ¿no es verdad? Y eso se aplica a toda la carga después. Dicen, ah, no, esta carga tiene esta ley. Listo, ¿no? Entonces es un buen ejemplo también con relación a eso. Por supuesto, también lo que acabamos de decir, ¿no? Solo se va a aplicar a esa carga, ¿no? No se podría inferir y decir, bueno, todas las cargas provienen del sector y igual nomás que se apliquen, no, ¿no? Se va a aplicar en este caso por cargas, ¿no? Puede variar de un lugar a otro, ¿no? Pues la geología es así, la geología de minerales, ¿no? Está bien. Bueno, entonces, cuando hablamos de esto, justamente, voy a, por favor, mostrar un momento, ya. Tenemos una serie de requisitos para realizar un adecuado muestreo estadístico, ¿ya? Uno de los requisitos se refiere justamente a la representatividad, ¿ya? ¿Y qué dice la representatividad? Eso, bueno, significa, en otras palabras, que el estadístico o el investigador, ¿ya? Tiene que garantizar que la muestra que él va a poder extraer de una determinada población represente a todo el conjunto de la población, ¿ya? Es decir, en otras palabras, que reemplace, ¿no? Que reemplace, es decir, como si hubieras realizado un relevamiento total de la información, la muestra tiene que aproximarse a eso, ¿no? No puede sacar conclusiones diferentes, ¿no? ¿Ya? Bueno, solo para que entiendan esta parte,
en algún momento, a ver, les platico una experiencia que existió en uno de los ámbitos laborales, ¿no? Los que hace años atrás estuve yo en eso. Justamente se estaba determinando realizar muestras, ¿no? Y aplicaciones de preferencias, de hábitos de personas, ¿no? De hombres y de mujeres, ¿ya? Y bueno, la idea era hacer pues un muestreo representativo, ¿no? Pero en ese momento el estadístico, por razones tal vez de ahorrarse tiempo, no hacer bien su trabajo, aplicó pues solamente a un sector, ¿no? De la población, de mujeres especialmente, con relación a sus preferencias. Y seguramente fue a un sector donde las conclusiones finales fueron las siguientes, ¿no? ¿En qué ocupa su tiempo libre? ¿Qué le gusta en el tiempo libre? Y salió que a las mujeres les gustaba el fútbol, a la mayoría, ¿ya? O sea, obviamente les gusta el fútbol también, no es que no, pero a la mayoría, ¿no? Con 80% de las mujeres les gustaba el fútbol, más que a los hombres inclusive, ¿no? En una población les estoy hablando. Y bueno, lo primero que llamó la atención es de que en estudios previos no es pues el comportamiento de esa manera, ¿no? Es decir, si bien a algunas mujeres les gusta el fútbol, que está bien, ¿no? Pero por lo general son la mayoría de los hombres los que están atentos al fútbol, ¿no es verdad? Están permanentemente viendo canales de fútbol, están realizando un seguimiento, saben quiénes son los jugadores, o hay hombres que tampoco les gusta el fútbol, pero la mayoría de los hombres, un gran porcentaje sí, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, que se diga que más que los hombres que les gusta el fútbol, que son más fanáticas, llamó la atención. Entonces, hicieron un nuevo relevamiento de la información y efectivamente se ratificó lo que comúnmente, ¿no? El sentido común y la experiencia previa se había explicado, ¿no? Con relación a estos hábitos, nuestras preferencias. Y salió que como era, ¿no? Que a un porcentaje le gustaba el fútbol, pero no a la mayoría, ¿no? Y en el caso de los hombres salió que a la mayoría les gustaba el fútbol, pero tampoco un porcentaje tan grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el primer relevamiento? Que no fue representativo, que se tomaron datos seguramente de unas familias, ¿ya? Que estaban en cierto lugar, que probablemente eran incluso, ¿no? Parte de un equipo de fútbol, ¿no? Muchas cosas que podríamos nosotros poder inferir, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que garantizar para que efectivamente las muestras que estamos pretendiendo extraer de una población tengan utilidad? Es que sean representativas. Hoy, en este capítulo, no sé si nos alcanza hoy la clase, si no lo vamos a ver mañana la continuación. Vamos a ver justamente cómo se logra esta representatividad, ¿no? O sea, es un trabajo, además, que hay que realizar para garantizar que la información sea útil. ¿Cuál es otro criterio, además, que se toma en cuenta dentro del muestreo? La practicabilidad. ¿Ya? Lo voy a subrayar aquí. Practicabilidad. Bueno, ¿esto qué significa la practicabilidad? Significa o permite que los investigadores, justamente a partir de su proceso de selección de la muestra, ¿ya? En primer lugar, puedan garantizar a través de sus criterios prácticos que la mayor cantidad de individuos posibles participen dentro del proceso, ¿ya? O participen para ser muestreados, ¿no? En algún momento, ¿no? Entonces, obviamente eso significa que tiene que realizarse una planificación adecuada, ¿no? Y justamente para evitar el error también anteriormente que habíamos dicho, ¿no? Es decir, o como ahora que está de moda el censo, ¿verdad? Que se manifiesta, digamos, para el tema de los censos, de que sea practicable en el sentido de que el último ciudadano de Bolivia pueda ser censado. Y a veces el último ciudadano de Bolivia es llegar a todos los rincones de Bolivia, ¿no es verdad? Si no se garantizara ese criterio, obviamente ya no existiría, digamos, esa confiabilidad, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Y también, obviamente, la practicabilidad tiene relación con la utilidad, ¿no? Si garantizamos eso, de que sea prácticamente factible, también vamos a poder garantizar que sea útil. Es decir, que los resultados
sean fidedignos y sean representativos, ¿no? Como el criterio anterior, ¿no? Entonces, ese es otro criterio que se debe tomar en cuenta a la hora de realizar o de sacar una muestra. ¿Cuáles son los principales riesgos de los muestreos, ¿no? O del proceso de muestreo? Bueno, existen varios tipos de riesgo, ¿no? Que se pueden resumir a veces, como en este caso estamos viendo, en dos, ¿no? Dicen dos tipos de riesgos de muestreo, pero en realidad también hay varios, ¿no? Criterios. Uno está relacionado con las hipótesis, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de hipótesis siempre hablamos de una suposición, ¿no? De una respuesta anticipada a una pregunta científica o algún problema, ¿no? Que ustedes lo van a ver este tema de las hipótesis en materias posteriores de la carrera. Hay una materia que se llama metodología de la investigación y también lo van a ver cuando les toque llevar taller, ¿no? Taller de tesis. Entonces, el primer error es justamente cuando nosotros planteamos una hipótesis y aceptamos una posibilidad incorrecta de la hipótesis, ¿no? La aceptamos, obviamente cuando digo la aceptamos, la llevamos hasta el final. En estadística siempre manejamos, por si acaso, hipótesis con relación a la forma especialmente probabilística, ¿no? De datos que estamos pretendiendo realizar. El muestreo también tiene un componente probabilístico, ¿no? Van a ver ustedes en las fórmulas, por ejemplo, que tenemos nivel de confianza, nivel de certeza, que se envía en la parte de la fórmula matemática de las hipótesis, eso se muestra de esa manera, ¿no? Entonces ahí van a ver ustedes que efectivamente estamos hablando de porcentajes de probabilidad. Entonces ahí, cuando hablamos de porcentajes de probabilidad, hay pues que plantear las hipótesis, ¿no? Para saber si se va a aceptar o no se va a aceptar. Y si nosotros declaráramos en uno o en otro caso, ¿no? Una aceptación de una posibilidad, pero luego seguimos hasta el final y luego se verifica que la otra opción era la correcta, estamos cometiendo un tipo de error, ¿no? De riesgo, ¿ya? Entonces, eso obviamente podría repercutir con los resultados finales, ¿no? En términos justamente de la representatividad y de la practicabilidad, ¿no? Entonces, ese es más o menos el riesgo de muestreo, es la aceptación o rechazo incorrecto. A eso se refiere de las hipótesis cuando estamos hablando, reitero, en términos de probabilidades, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a subrayar, rechazo o riesgo que se tiene, o aceptación, ¿no? Incorrecta. Entonces, esto obviamente tenemos que tomar en cuenta, bueno, si en las ciencias sociales, en todas las ciencias obviamente esto repercute, pero más en las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense en el caso de cuando se aplica a temas de medicina, ¿no? Este error que demuestreo que podría existir. Por ejemplo, si un investigador está probando algún tipo de medicamento, ¿no? Sobre sus efectos secundarios y realiza un mal procedimiento de extracción de la muestra, no cumple los criterios, no ha seguido los pasos, no han sido representativos, lo ha hecho por hacer, como en el caso que les estoy diciendo cuando salieron las mujeres que les gustaba más el fútbol, ¿ya? Y bueno, tiene muchos errores, entonces él obviamente luego tiene sus conclusiones y llega a la conclusión, ¿no es verdad?, de que algún tipo de medicamento tiene efectos secundarios negativos. Entonces, bueno, saca sus conclusiones y la gente se basa y dice, no, no tomen estos medicamentos porque tiene efectos negativos, ¿no es verdad? Entonces, y siendo obviamente incorrecto, ¿no? Siendo la verdad que no es así. Entonces, ¿qué ocasiona con eso? Que parte de la población que podía curarse o sanarse con ese medicamento no lo va a tomar, ¿no es verdad? O sea, puede estar poniendo, digamos, en riesgo un poco su salud, ¿no? Las posibilidades para poder mejorar. Y en el otro caso, peor todavía, ¿no? Si tendría efectos negativos y concluye de que no. Puede haber seguido un procedimiento incorrecto, ha hecho un procedimiento de muestreo incorrecto y ha llegado a la conclusión errónea de que tiene o no tiene efectos secundarios. Entonces la población con confianza agarra, toma y bueno, ya saben ustedes, si efectivamente tuvo, las personas tienden a tener, digamos, problemas de salud posteriormente, ¿no?
Entonces, ese, por ejemplo, es un riesgo mucho más visible. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Nosotros en las ciencias de la comunicación, que son parte de las ciencias sociales y humanísticas, posiblemente no lleguemos a ese punto, pero la información que vamos a obtener si hacemos un procedimiento incorrecto de muestreo puede repercutir también en las conclusiones de los estudios que realizamos. Pero bueno, en este del ejemplo de la medicina es mucho más grave, ¿no es verdad? Porque se pone en riesgo también la salud de las personas. Bueno. Tipos de muestreo. ¿Ya? Tenemos un muestreo denominado no probabilístico. ¿Ya? Hay varios tipos, hoy vamos a estudiar los principales. ¿Qué significa, pero en primera instancia, probabilidad, para que sigamos explicando? A ver, vamos a ver qué se acuerdan. Está Ramos, Alizares, Nicole, Saraí, Sala. Sí, dicen, A ver, Nicole, díganos qué es probabilidad, lo que usted entiende. probabilidad sería, digamos, si queremos encontrar el dato de algo, sería más o menos el resultado que lo aproximaría al resultado real. Ya, una aproximación. Dice, sí, bueno, vamos a ir por ahí. Justamente cuando hablamos de probabilidad, nos referimos a un componente que se denomina azar, ¿ya? O aleatoriedad también. ¿Eso qué significa? Eso significa que existen eventos o sucesos en la realidad que se pueden pronosticar, ¿ya? Con cierto nivel, digamos, vamos a decir así, de confiabilidad, un cierto porcentaje de confiabilidad. ¿Ya? Y este tema lo han estudiado bastante los estadísticos con ciertos fenómenos principalmente relacionados con los juegos de azar. En el caso, por ejemplo, de los dados, ¿no? Los que han llevado en colegio, hay un tema que se llama o varios temas relacionados con probabilidad. Los problemas clásicos son esos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un jugador tire los dados y obtenga el número 5, digamos, en los dados? Hay toda una teoría para saber y determinar un porcentaje, ¿no? De probabilidad de que saque 6. Y se va complicando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si el jugador saque 5 2 veces? Bueno, la primera tirada, la segunda tirada. Se complica más. Ahí dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador con 2 dados saque 5 a la vez? Se saca la probabilidad, ¿no? Otra vez. Y se puede complicar más, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad cuando el jugador tira 6 dados a la vez, ¿ya? Y los dados los vas reemplazando continuamente, ¿no? Es decir, tiene una bolsita de dados y saca de 6 en 6. Más complicado todavía, pero se puede también, ¿ya? Entonces, eso es el concepto de probabilidad. Nos ayuda a estimar un comportamiento posible a partir de las matemáticas, ¿no? De las matemáticas y de la estadística, esencialmente que la estadística toma eso. Bueno, en nuestro caso, la materia que llevamos, no estamos viendo probabilidad y estadística, ¿ya? Que es una segunda parte, sería la de estadística. Nosotros solamente vamos a ver en esta materia, porque es así se denomina, la parte estadística descriptiva, ¿ya? No vamos a ver la probabilística, también se denomina inferencial. Pero en el muestreo es importante ya entender el concepto, ¿no? Si bien no vamos a ver la parte matemática de las teorías de probabilidades, pero sí el concepto. Y el concepto sirve para pronosticar, ¿no? En el caso del no probabilístico, ¿ya? Como su nombre dice, no sigue esos criterios, ¿no? Que estamos viendo nosotros para poder determinar bajo condiciones de azar tener el dato de una muestra, ¿no? Entonces, justamente el resumen de este tipo de muestreo, lo voy a subrayar, es cuando la población o los elementos de una población tienen igual oportunidad de ser seleccionados, ¿ya? Es decir, se recogen las muestras, ¿ya? Y prácticamente este tipo de muestreo, como no va a realizar una selección rigurosa por azar, ¿ya? Esa es su deficiencia, no va a brindar a todos los individuos esta posibilidad, ¿no? Es más o menos
como hasta dónde yo puedo alcanzar. Ustedes dirán, efectivamente, pero hace rato nos ha dicho la representatividad. Sí, el muestreo no probabilístico, justamente esa es una de las limitaciones. No, por las limitaciones de no aplicar, digamos, teorías de probabilidades, por diferentes razones, no, los individuos no necesariamente tienen esa posibilidad de ser seleccionados con igual número de posibilidades. ¿Ya? Esa es la característica. Ahora miren, voy a borrar esto un momento. Este gráfico que lo tienen ustedes acá es justamente algo, digamos, representativo de que nos explica bastante bien. Por ejemplo, acá tienen ustedes todos los círculos que ven ustedes son los miembros de la población, es una población. ¿Ya? Y los que están con color naranja son los que se han sido seleccionados por un muestreo no probabilístico. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué nos llama la atención? A ver, vamos a ver que nos ayuden. Camila Aguilar está en sala. Sí, licenciado. Camila, por favor, de este gráfico, ¿qué le llama a usted la atención? Reitero, cada círculo es como un individuo, ¿no? Y los que están en color naranja son los que han sido seleccionados para la muestra. ¿Qué le llama la atención? Lo que estaría remarcado, licenciado. Ya. Tal vez la podría interpretar como la muestra de la población. Es la muestra de la población. ¿Pero qué le llama la atención además de eso? A ver, que nos ayude Andrea Quintanilla. ¿Está en sala, Andrea? Andrea Quintanilla. Listen, buenos días. Buen día, Andrea. A ver, díganos usted, por favor, qué le llama la atención de este gráfico. Sobre los puntitos que no están remarcados. ¿Qué le llama la atención de esos? Bueno, es que supongo que hay algo que ellos no tienen, pero que sí tiene el resto de la población que está remarcada. Ya, gracias, Andrea. Bueno, en realidad, lo que sí debe llamarlo, bueno, es lo que dice. A ver, adelante, ¿quién quería hablar? Adelante, por favor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Licen, perdón mi interrupción. Lo que a mí me remarca es que al hacer esos puntos es una cierta parte de la población, pero hay el riesgo de que no, como hay otros puntos blancos, no esté bien la estadística, no está bien generalizar. Entonces, con los encuestados no va a ser exacta la encuesta. Ya. Bueno, sí, adelante, por favor. Adelante. No sé, pero a mí me llama la atención que no esté asimétrico de arriba y de abajo. La simetría. Ya. Bueno, los criterios que ustedes dicen son correctos, ¿no? O sea, nos llaman muchas cosas la atención. Bueno, en términos de la simetría, sí, bueno, sí sería la simetría con relación a todos los demás individuos, ¿no? A ver, pero fíjense, la mayoría de las muestras, o sea, la muestra son los que están en naranjita, están concentrados al centro, ¿ya? No están tomando en cuenta, por ejemplo, las orillas. No hay ningún individuo que esté por aquí, de estas partes, ¿no? En la muestra no hay un color naranjita, ¿ya? De este lado tampoco, ¿no? De los extremos, ¿ya? Es decir, así tal como lo vemos, es como si estuviera concentrada el muestreo solamente en la parte del centro y sus alrededores, un poquito más allá del centro nada más, ¿no? Es decir, fíjense, cuando no estratificado, está, bueno, se puede decir y con toda, vamos a decir así, certeza, podríamos decir, de que se están, pues, no se están tomando en cuenta a los marginales, ¿no? A los que están en los extremos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿será representativa esta muestra de toda la población? Probablemente la respuesta es no,
¿Por qué? Porque solamente vamos a tener información de los que están en el centro, pero no vamos a tener la información de los que están por fuera, de los que están en los extremos. ¿Ya? Esa es una de las desventajas de este tipo de muestreo del no estratificado. ¿Ya? Tipos de muestreos no probabilísticos. ¿Ya? Si bien obviamente tiene desventajas, no piensen ustedes que este no se usa, se usa. ¿Ya? Pese a esas desventajas se usa porque algunas veces, por razones de fuerza mayor, no es posible, por ejemplo, llegar a los extremos, ¿no? A los que mencioné anteriormente, ¿no? Imagínense que están justamente en lugares inaccesibles, como se decía, otra vez poniendo el ejemplo del censo, ¿no? Que ha habido inundaciones y que se ha quedado una población aislada, ¿no? Y que sea urgente tener la información de la demás población. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tener que hacer uno probabilístico, ¿no? Sino un estratificado. No vamos a poder tomarlos en cuenta a los demás por el tema de las restricciones de las barreras, ¿no? Principalmente que han surgido, ¿no? Producto de algún evento natural. Entonces, es válido, se aplica, ¿no? En otras palabras, a veces es peor nada, ¿no? A no tener, digamos, ningún tipo de información, a veces, por las razones que les estoy señalando de fuerza mayor, se necesita aplicar esto. Pero bueno, en la medida de lo posible, siempre se recomienda el probabilístico también, ¿no es verdad? Por el tema de la representatividad. Bueno, ¿cuántos tipos de muestreo en ese sentido hay no probabilísticos? Hay uno denominado muestreo por conveniencia, ¿ya? Es el más común dentro de este tipo de muestreos. Justamente son seleccionadas, aquí lo voy a subrayar la parte que es relevante, ¿ya? Son seleccionadas aquellas muestras que son más accesibles para el investigador, ¿ya? Es decir, son más fáciles de reclutar y obviamente desde ese punto de vista es más fácil, más barato y la que lleva menos tiempo, ¿ya? Bueno, usualmente ese tipo de, también se ve en las tesis, les comento, muy común, muy frecuentemente, ¿ya? Aunque no lo declaran así explícitamente como en este momento yo lo estoy señalando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hace un tesista, ¿no? Cuando necesitas recabar información de una determinada población, ¿qué hacen generalmente? Van y toman contacto con un dirigente, toman contacto con alguna persona que les vincule y esa tiene sus amistades, sus amigos, lo que está accesible y va realizando el muestreo, ¿no? Es decir, les hablo, por ejemplo, a alguien que estuviera queriendo hacer una información de encuesta de un distrito, por ejemplo, ¿no? El distrito es grande, ¿no? Es una área de extensión grande. Para ser probabilístico tendría que dirigirse a hacer una zonificación primero de todo el distrito, luego al azar elegir puntos, ¿no? De ese distrito y muchas veces de extremo a extremo, ¿no? Tomando en cuenta además que a veces la gente puede que no sea accesible, ¿verdad? Que diga, quiero encuestarle, no, joven, no tengo tiempo, no, o señorita, no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Lo que está a la mano, ¿no? Lo que es más accesible. Y por eso dice aquí, los sujetos son elegidos porque son fáciles de reclutar, ¿no? Entonces, eso se denomina muestreo por conveniencia. No significa, obviamente, que esté bien, pero nuevamente les digo, en ciertas circunstancias es válido, ¿no? Frente a, digamos, pero hay que justificar, ¿no? O sea, ¿por qué no hizo probabilístico? Porque estas razones, esto no pude hacer, etcétera, ¿no? Muestreo consecutivo. Es similar al de conveniencia, ¿ya? Solamente que acá prácticamente se trata de incorporar o de buscar la representatividad de todos los sujetos accesibles, ¿ya? Es decir, a ver, un poco explicándoles, similar a lo anterior, no es por conveniencia, ¿no? Es todo lo que sea accesible. Pero en el anterior, en el que todo lo de conveniencia,
solamente, como su nombre dice, voy a tomar lo que sea más fácil para mí. Pero en cambio aquí voy a delimitar todo lo que sea accesible, todo, es decir, hasta dónde puedo llegar realmente de lo que es accesible, y a partir de eso voy a seleccionar una muestra. Es decir, voy a garantizar la oportunidad de que todos los componentes de esa población accesible para mí puedan ser partícipes o puedan tener la oportunidad de ser partícipes de la muestra. ¿Ya? Es decir, estoy cumpliendo de cierta manera un criterio de representatividad, pero de solamente de lo accesible. ¿Ya? Es, es parecido a la de conveniencia, pero no necesariamente, digamos, va por ahí. A ver, José Marcelo, levantó la mano, adelante. Sí, no, está, bueno, también hay limitantes, ¿no? No puede ser todo por conveniencia, solo cuando faltan datos, quizá. Y claro, es que está muy mal estipulado la cuestión, digamos, censal, ¿no? Porque no lleva desarrollo a largo plazo. Por eso básicamente existe gente tonta que dice todo el rato, no, que se va a viajar a su pueblo y todo eso, pero en primer lugar hay como un derecho de movilidad que tenemos las personas, no importa eso. Lo que sí se debería plantear desarrollo a largo plazo con lo que nos dijo el Bigote y Cuartiles ya se pueden, ya tenemos herramientas para ver a largo plazo qué zonas se van a poblar más o se van a poblar menos y tener que acudir directamente a una consulta. Ya, gracias. Bueno, a lo que quiero que sí, un poquito, digamos, diferencien, pero está bien el comentario del compañero. ¿Ya? Es diferenciar que no es lo mismo, por favor, en el caso del censo, no hay muestras. ¿Ya? El censo, como su nombre dice, es un relevamiento total de información de la población. ¿Ya? Eso, no, por favor, no confundir. No se aplica muestreos por conveniencia, ni consecutivos, ni estratificados, ni no probabilísticos, ni por nada. Es un relevamiento total. ¿Ya? Así que justamente es el problema que ahorita están enfrascados, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo garantizamos que el total de la población sea censada, considerando lo que ha dicho el compañero, que algunos se van a viajar, otros no? Y además está también el tema político, ¿no? Porque no es solamente, digamos, levantar la información, sino también la distribución posterior de, de la población que vaya a ser censada para los escaños políticos, la distribución de recursos, ¿no? Ese es el tema de fondo, el problema en el censo, ¿no? No es que tanto, digamos, garantizaremos que todos y las circunscripciones, si pertenece a un departamento, a otro, a un municipio o a otro. Esos son los problemas que son más de términos de reivindicación y políticos también, ¿no? Pero en términos estadísticos, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos que el último ciudadano pueda, del territorio, pueda ser encuestado, ¿no es verdad? Es decir, censado, contado. ¿Sí? Y por eso les decía, diferenciar. En censos no se aplica muestras, no tendría sentido, ya no se llamaría censo. ¿Sí? Tiene que ser el total. En cambio, lo que estamos hablando ahora es de muestras. ¿Ya? Muestras estamos hablando. No vamos a poder nosotros, es como, que, imagínense hacer una tesis. ¿Cuál es el alcance de tu tesis, ¿no? De tu investigación? Quiero saber de todo el municipio de Potosí, cuáles son las preferencias de consumo de alimentos de primera necesidad. Listo, puedo decir así. ¿Cuántos son los habitantes de la ciudad de Potosí, del municipio? ¿No? Son más de 200,000. ¿No? La pregunta es, ¿un solo compañero que va a hacer su tesis podrá llegar a alcanzar 200,000? No, no es verdad, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque después está fuera de su alcance. Si bien está en la ciudad, no va a poder, no va a poder convocarlos, no va a poder ir casa por casa. ¿Eh? Entonces, justamente el tema del censo del INE es eso, ¿verdad? Van a las brigadas, van a tener autos, van a tener una serie de cosas, pero un solo compañero que haga su tesis, imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el compañero? Hacer un muestreo. ¿No? Ahí está la diferencia. Y cuando haga muestreo, una parte de los tiene que sacar con procedimientos estadísticos
qué parte de esos 200.000 él puede realizar, utilizar para obtener información y obviamente además garantizar que sea representativa y practicable, ¿no? Bueno, volviendo al punto del muestreo consecutivo, reitero, es por conveniencia, pero el estadístico tiene que realizar ¿qué? Tiene que realizar o garantizar la confiabilidad de los datos que él obviamente pueda tener acceso, ¿no? Va a tener un proceso de rigurosidad ahí, ¿no? En cambio en el otro no, digamos, tengo acceso a 100, pero muchos para mí 100, voy a hacer 50. En cambio en el consecutivo tengo acceso a 100, voy a garantizar que sea representativo de los 100, ¿no? Se va a tomar el trabajo, es un poco más de trabajo, ¿no? Muestreo por cuotas, ¿no? Es un tipo de muestreo no probabilístico y como su nombre dice, se busca, aquí voy a subrayar, garantizar una representación equitativa y proporcionada de los sujetos en función a un rasgo que es considerado como base de la cuota, ¿ya? Es decir, tengo yo una determinada población que está, digamos, puede estar categorizada por diferentes estratos, como están viendo en el ejemplo en el texto, ¿no? Se está queriendo ver por año de la universidad, ¿ya? Se quiere seleccionar 100 estudiantes, entonces, ¿cómo va a ser el estadístico o el investigador, ¿no? Aplicando este muestreo por cuotas? Va a seleccionar 25 estudiantes de primer año, 25 de segundo, 25 de tercero, 25 de cuarto. Es decir, está prácticamente realizando cuotas, cuotando, ¿no? Que justamente el número de estudiantes por año. Haciendo un cueteo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio para las cuotas? Es por el año en el cual se encuentra la universidad. Y está siendo proporcional, ¿no? 25-25. Ojo, esto es una aproximación, obviamente, sobre la base de 100, ¿ya? Pero no toma en cuenta otras variables. Ahí está también sus limitaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si, como en el caso de nuestra carrera, ¿no? O sea, el primer año tiene hartos estudiantes, ¿no? Entran 70 estudiantes. Y en el último año llegan solamente 15. Y si hace el compañero un muestreo por cuotas, entonces va a poder hacer en el primer año, pero al último ya no le alcanzan los 25, ¿verdad? Ya son solo 15. Entonces, ahí, por ejemplo, hay ese tipo de problemas, ¿no? O sea, ya, el criterio de la cuota tendría que ser prefijado con anterioridad y que sea representativo, porque si dice, a ver, entonces le disminuyéramos a 15 por año, ¿no? Porque el último año tiene 15. Pero ¿y qué pasa con esta condición de que la muestra tenía que ser 100? No se olviden que en este tema vamos a hacer cálculo, vamos a hacer un muestreo, ¿no? Entonces, obviamente es un problema. Ese tipo de problemas se pueden presentar, ¿ya? Pero de todas maneras, si es que digamos las condiciones están dadas, se puede aplicar como un muestreo no estratificado por cuotas. Ya, sigamos. Muestreo discrecional. ¿Por qué se caracteriza el muestreo discrecional? Bueno, prácticamente se basa en función al criterio del investigador. No es tanto como el de conveniencia. El de conveniencia solamente es lo que está a mi mano. En el discrecional, el investigador los va a seleccionar en función a su criterio. Por eso dice, el investigador o estadístico cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo los va a elegir? Los va a elegir de manera deliberada a esos sujetos, ¿no? ¿Qué significa eso en otras palabras, no? Que, bueno, imagínense que el investigador está realizando un estudio sobre, bueno, un tesista está realizando sobre las capacidades que tienen
los sujetos de investigación para poder, digamos, identificar sus habilidades comunicacionales, por ejemplo, hablando de nuestra carrera, ¿no? De la carrera de Ciencias de la Comunicación y competencias comunicacionales. Entonces, bueno, ha diseñado su encuesta y dice, bueno, ¿qué habilidades comunicacionales considera usted que son importantes para poder mejorar en el ámbito de la ciencia de la comunicación? Listo, es una pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades, qué competencias? Puede ser la segunda pregunta, también considera. Y bueno, ya está diseñado su instrumento y va, dice, bueno, voy a aplicarlo en la ciudad de Potosí, voy a sacar una muestra. Y justo, digamos, va a una determinada zona que tiene un mayor componente, digamos, de personas que son amas de casa, que no han podido culminar sus estudios, que se han dedicado al comercio. No necesariamente significa que esas personas no sepan, pero lo primero que si alguien quisiera aplicar y le va y le dice a la vendedora de pastillas, por ejemplo, a ver, compañera o señora, por favor, ¿qué competencias y qué habilidades necesita una persona para mejorar su comunicación, ¿no? Sus habilidades comunicativas? La señora les va a mirar, les va a decir, ¿qué habilidades, qué es competencias? ¿No? O sea, no tendrían que explicarle, ¿no? Tendrían que decirle, a esto me refiero o a este otro me refiero, pero aún explicándole, tal vez no esté en su vida cotidiana de esa señora, ¿no? O sea, ese problema no lo ha pensado, es como si estuviéramos haciendo una tesis de filosofía, ¿no es verdad? Y empezamos a hablar de Kant, de Hegel, le empezamos a cualquiera que pase por la calle, ¿qué opinas de la filosofía kantiana, ¿no? Respecto del objetivo de la vida, ¿no? O sea, kantiano le va a decir el otro, ¿qué es Kant? Y no sé, joven le va a decir, ¿no es verdad? Los más sinceros, o bien otros habladores les dirán muchas cosas que tal vez para marear la perdiz, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en ese caso, ¿qué estamos logrando, no? ¿Cuál ha sido el error del investigador? Que le estamos apuntando mal a la población meta, ¿no es verdad? Es decir, su tipo de encuesta no aplica con todas las personas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un investigador? Tiene que hacer un muestreo discrecional. Tendrá que, por ejemplo, si quiere haber habilidades comunicativas, tendrá que ir a investigar o a encuestar a los comunicadores sociales, tendrá que ir a encuestar a los estudiantes de la carrera de comunicación, a los docentes de la carrera de comunicación, es decir, a gente que por lo menos tenga, digamos, un criterio para poder responder esa pregunta, que obviamente es importante, ¿no? Y ahí, ¿qué va a hacer el investigador? Va a seleccionar, dice, cree que algunos sujetos son más adecuados, ellos son los adecuados, ¿verdad? Igual si es que el filósofo que está haciendo su tesis en filosofía está en una encuesta, tendrá que ir a seleccionar, a aplicar a estudiantes de filosofía, tendrá que ir a entrevistar a escritores, a pensadores, ¿no? A docentes del área de filosofía, es decir, a personas que entiendan, ¿no? Que por lo menos garanticen que hayan en algún momento estudiado a ese filósofo o a filosofía, ¿no? Entonces, eso es el muestreo discrecional, ¿no? Es decir, deliberada y arbitrariamente el investigador selecciona a sus sujetos con la finalidad de que se pueda aplicar lo que pretende realizar, ¿verdad? Su encuesta. Bueno, sigamos. Muestreo de bola de nieve. Esto generalmente, vamos a ir anotando las ideas principales, se aplica cuando tenemos una población pequeña, ¿no? Y más o menos, ¿en qué consiste esto? Digamos, cuando no es el caso de por ejemplo, de las preguntas, ¿no? ¿Qué habilidades de comunicación o qué competencias comunicativas, ¿no? Si, digamos, no tiene el conocimiento suficiente el investigador, no puede identificar a esas personas potenciales discrecionalmente como lo anterior, entonces, ¿qué hace? Le pide al primer sujeto que identifique a otros sujetos, es decir, por lo menos uno identifica la entrevista y luego le dice, por favor, señor o señora, ¿quién más me podría dar esta información? Le dice. Y el otro le dirá, puedes hablar con tal.
deme su número de celular, le da. O bien anda a tal lugar, buscar a tal persona, él también sabe. Van al siguiente persona, al siguiente sujeto, lo entrevistan y le dice, disculpe, ¿quién más podría darnos esta información? Y ya le he entrevistado a tal. Y él les dirá, anda a tal lugar, esa también sabe. Entonces, sí, esa es la lógica del muestreo de bola de nieve, es decir, vamos utilizando, vamos identificando a un potencial conocedor de los temas que pretendemos investigar en nuestra muestra, y como bola de nieve vamos indicándole a ese que nos indique luego posteriormente otro, luego otro, luego otro, y así como una bola de nieve, ¿no es verdad? Va creciendo a medida que va avanzando o haciendo su recorrido esa bola, ¿no es verdad? En su movimiento, en su desplazamiento. Pero recuerden, esto es, por un lado, solamente aplicable a una población pequeña, y el otro criterio es que la representatividad, ¿eh? Es uno de los muestreos que tiene mayor dificultad en la representatividad, ¿no? Por el tema de que estamos, miren, estamos seleccionando condicionadamente, ¿no? Bajo el criterio de uno anterior. ¿Qué pasa si, digamos, por eso les decía la representatividad, qué pasa si la persona que le decimos quién nos puede dar esta información, él sabe, ¿no? Pero no le cae bien, ¿no? No es su amigo, no ha tenido diferencias, o por criterios personales, no nos da el dato, ¿no? De quién sabe, y puede ser que la otra persona realmente sepa también muy bien, ¿no? Pero no lo va a hacer porque no le cae, no quiere, y nos da otro, ¿no? Que sabe menos del tema. Nunca se van a enterar los investigadores porque, bueno, el que lo conocía era el otro, ¿no? Entonces estamos desechando ahí una fuente de información valiosa, ¿no? Y eso está fuera ya, obviamente, del alcance también del investigador. Por eso se dice que es difícil que sea representativa. Sigamos. ¿Cuándo utilizar el muestreo no probabilístico? Bueno, pese a las limitaciones, que son varias, ya les he explicado cuáles, ¿ya? A ver, pero háganme recuerdo por lo menos la más importante. Brian Quispe está en sala. Brian Quispe. No está en sala Brian Quispe. Pues con el micrófono apagado, no. Brian Quispe. Camila Aguilar está en sala, por favor. Sí, licenciado. Camila, ¿qué recuerda usted de lo que acabo de explicar, que es la limitación más importante de los muestreos estratificados? No probabilísticos, perdón, no probabilísticos. ¿Cuál será la parte más importante que les he mencionado, que es? A ver, alguno de ustedes, por favor, para un poquito retroalimentar al curso. ¿Qué es la característica o la limitación más importante de los muestreos no probabilísticos? A ver, Salvador Ipós está en sala. Salvador Iporre. Sí, licenciado. ¿Qué recuerda que es la limitación más importante de los muestreos no probabilísticos? Los tipos de muestreo. ¿Qué será, Salvador? ¿Recuerda, Salvador? No, licenciado. Por favor, recuerden, les he mencionado hace un momento y lo reitero, ¿no? Es la representatividad, ¿no? El principal problema o la limitación por el tema
por la razón de que no se garantiza que toda la población o toda la muestra, ¿no? Pueda tener, digamos, a un nivel de fiabilidad, de ser elegidos, la misma oportunidad de ser elegidos para pertenecer a la muestra. Esa es la principal limitación, ¿ya? Por eso, cuando utilizar el muestreo no probabilístico, nos dice ahora esta parte del tema, se puede utilizar cuando se quiere mostrar un rasgo determinado de la población, ¿no? Es decir, alguna característica, digamos, que estamos buscando, obviamente en el entendido de que sabemos ya de anticipación de que esa población se caracteriza por ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, queremos demostrar que la población es solidaria, ¿no? Esa parte de la región es cálida y solidaria con las demás personas. Entonces, obviamente, puedo utilizar un muestreo de estos test que les he explicado, ¿no? No probabilístico, ya sea estratificado y todos los demás. Pero, es decir, puedo tal vez prescindir, ¿no? O sea, es decir, no voy a poder garantizar una representatividad de pobladores más lejanos, solamente concentrado, pero en definitiva, digamos, que quiero demostrar que son solidarias, me vas a decir, sí, son solidarias, ¿ya? Y alguien puede decir, pero no has tomado en cuenta de la parte de las orillas, la parte de la población dispersa. Sí, le dice, pero ¿tú piensas que no van a ser solidarios ellos? Es decir, porque no los he levantado, ¿piensas tú que no van a ser? No creo. Y efectivamente puede que no sea así, ¿no es verdad? Es decir, se presume que la gente tiene obviamente ese criterio de solidaridad, ¿no es verdad? Nadie va a decir, ah, no, eso en esa población son así, ¿no? Entonces, bueno, puede haber que uno que otro, unos cuantos, ¿no? Como siempre, ¿no? Pero eso no significa, digamos, que no sirva lo que hemos levantado. Ese, por ejemplo, es un criterio de aplicabilidad, ¿no? Ahora, también se aplica en el segundo criterio, como estamos poniéndolo, lo voy a marcar aquí, ya, un ratito, aquí. Se puede aplicar o se utiliza cuando estamos haciendo un estudio piloto, exploratorio o cualitativo, ¿ya? Es decir, solamente de una aproximación. No estamos haciendo, digamos, un estudio ya de un relevamiento, digamos, a nivel ya científico, exhaustivo, ¿no? Simplemente, cuando digo piloto, han debido hablar de pruebas pilotos, significan pequeñas pruebas, pruebas a pequeña escala, ¿no? Chiquitas, ¿no? Para saber más o menos por dónde va la cosa, ¿no? O explorarnos, ¿verdad? Es decir, voy a ver más o menos cómo funciona esto, ¿no? No está a mi alcance de hacer un estudio completo, pero voy a tener algunos rasgos, ¿no? Se utilizan en esos casos. Dice también, se utiliza cuando es imposible la aleatorización, ¿no? Es decir, cuando tenemos una población que efectivamente es muy grande, no vamos a hablar de infinita, con una tendencia hacia un infinito, ¿no? Difícil de contar. Entonces, es muy difícil poder aleatorizar, ¿no? Por diversas razones, ¿no? De alcance, de tiempo, de costo, o de no poder identificar en realidad cuántas, cuando digo identificar, significa saber a quién tengo que encuestarnos, ¿verdad? O aplicar, ¿no? Pero imagínense que me lancen, digamos, a Ciudad de Santa Cruz, que tiene millones, ¿no? Están anillos, calles, subcalles, avenidas, es grande, ¿no? Y que queramos, digamos, hacer ahí una representatividad, bien difícil, ¿no? Bien difícil. Tendríamos que garantizar que tengan la oportunidad de participar cada una de esas transversales, callecitas que hay. Complicadísimo, ¿no? No está fuera. Entonces vamos a tener que aplicar necesariamente un muestreo de este tipo, ¿no? Bueno, también se utiliza cuando la investigación no tiene como objetivo generar resultados, ¿no? Para hacer generalizaciones respecto a la población. Es decir, como son aproximaciones, las generalizaciones obviamente no van a ser necesariamente aplicables, ¿no? Por el tema de la representatividad. Cuando hay un presupuesto, tiempo y mano de obra limitado, ¿no? Lo que les decía, un compañero tesista que está en su tesis, ¿no? Generalmente la tesis es autofinanciada, entonces no tiene recursos para hacer un relevamiento, el tiempo, tiene que hacerlo en un semestre, es parte de su materia,
mano de obra, ¿no? No necesita, para hacer un buen relevamiento necesitaría que le apoyen varias personas, pero las personas obviamente no lo van a hacer, tienen también sus cosas que hacer, ¿no es verdad? Ahora contratar no lo va a poder hacer. Entonces va a tener que aplicar este tipo de muestreo. También se aplica cuando realizamos estudios iniciales, ¿ya? Es decir, otra vez en la lógica de la aproximación, ¿no? Vamos a hacer primero una aproximación y luego inicialmente nos va a decir más o menos cómo está la cosa y luego recién vamos a hacer un muestreo probabilístico aleatorio, ¿ya? O sea, ya sacar una muestra con todo lo que conlleva a ello, ¿no? Es decir, tantas personas de tantos lugares, de manera que sea garantizado que todos tengan la oportunidad de participar y se seleccionen de esa manera. Bueno, ¿alguna duda, consulta, por favor, hasta aquí? Ya. Antes de, bueno, nos falta ya unos minutitos, ya son casi las 12:30. Este pequeño tiempito voy a utilizarlo para poder comunicarles que nuestro examen de tercer parcial lo vamos a dar el día martes, de acuerdo al cronograma que ha enviado la coordinadora hace ya tiempo atrás. Nuestro examen está ratificado para el martes 22 de noviembre, ¿ya? Que va a ser, como les había anticipado, de manera presencial, salvo que ese día exista también paro, exista bloqueo, algún impedimento. En ese caso vamos a dar virtual, ¿no? Sí o sí vamos a dar. Por favor, eso tómenlo en su agenda, anótenlo, porque está además en el cronograma. ¿Ya? Tenemos que dar sí o sí ese día el examen de tercer parcial. ¿De qué temas? Les voy a comunicar por la plataforma, por el grupo de WhatsApp, les voy a comunicar qué temas están dando. Y ustedes van a tener también esa información, más lo que avancemos mañana, ¿ya? Por favor, o sea, va a entrar, por supuesto, lo que estamos avanzando hoy y mañana. Mañana es nuestro último día de clase de avance, ¿ya? El tercer parcial directamente ya es para el examen, ¿ya? Entonces, eso por favor, ¿ya? Si es presencial, a las 8 de la mañana vamos a dar el examen, y si es virtual, obviamente vamos a habilitar la plataforma y les voy a comunicar el horario correspondiente. Licenciado, Bueno, el texto está disponible en su plataforma. exactamente, ¿ya? Lo que estamos avanzando ahora, hoy lo voy a subir a la plataforma, lo van a encontrar en la sección documentos, ¿ya? Se llama muestreo de poblaciones, así se denomina el tema. ¿Alguna consulta más, por favor? Licen, lo que grabó la clase igual nos va a pasar. Claro que sí, lo voy a subir al YouTube. Lo voy a grabar, ya está grabado. Una vez que termine de descargar, lo voy a subir al YouTube y les voy a enviar el enlace, ¿no? Para que lo puedan tener acceso posteriormente. ¿Algo más, por favor? Está bien, una Sí. consulta más. Adelante. Sobre el tiempo del examen, si en caso fuera presencial, va a ser el mismo tiempo que dura una clase, ¿verdad? Va a ser 1 hora el examen, ¿ya? Va a estar diseñada, preparada para 1 hora. Eso por favor tomen en cuenta. Y bueno, les voy a dar las instrucciones ya en el transcurso de la semana. Un poco viendo, espero que podamos darlo presencial, pero siempre como estamos viendo ahora estas eventualidades, posiblemente tal vez si hay paro o algo, lo demos virtual, ¿no? Pero está abierto, vamos, ¿no? Yo les voy a mandar todas las instrucciones en el transcurso de la semana, por favor. Bien. Bueno, sí, ya tenemos el tiempo cumplido, son las 12:30. Les agradezco mucho por haber participado en nuestra clase del 14 de noviembre de hoy lunes, para poder justamente también tener continuidad, porque ya saben, en estas alturas que no tenemos que necesariamente ya descontinuar el avance, ya estamos casi en una recta final, ¿no? Entonces, por eso nuevamente agradecerles su presencia, ¿ya? Vamos a quedar por hoy aquí, estimados estudiantes. Nos vemos al día de mañana a las 8 de la mañana, también de manera virtual, ya por el mismo vínculo, pero les voy a mandar de todas maneras nuevamente el vínculo a finales del día. Muchas gracias, estudiantes, ya, que pasen buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, licenciado, gracias. Hasta luego, Licen. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.